Siempre nos han dicho que la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Nos imaginamos fotones corriendo como balas cósmicas a través del vacío. Pero, ¿y si te dijera que eso es una ilusión? Si pudieras preguntarle a un rayo de luz cuánto tiempo le llevó cruzar el universo desde una estrella lejana hasta tu ojo, su respuesta te helaría la sangre. Ninguno. Para la luz, el viaje no existe. La luz no se mueve. Y entender por qué. Desmonta todo lo que crees saber sobre tu propia existencia. Piénsalo por un momento. Mira a tu alrededor. Todo lo que entendemos sobre el movimiento proviene de nuestra experiencia diaria, de nuestra vida aquí en la superficie de este planeta lento y pesado. Si yo lanzo una pelota de béisbol, tú puedes verla salir de mi mano, la ves cruzar el aire, pasar junto a ti y finalmente golpear el guante del receptor. Hay una historia ahí. Hay un pasado en el que la pelota estaba conmigo, un futuro en el que está contigo y un intervalo, un durante el que la pelota está viajando, ocupando espacio y gastando tiempo. Esa es nuestra intuición fundamental. Para ir de A a B necesitas tiempo. Si corres más rápido, necesitas menos tiempo. Si tienes un coche de carreras, tardas menos. Si tienes un cohete, mucho menos. Y naturalmente aplicamos esa misma lógica mecánica a la luz. Nos imaginamos al Sol como un gran lanzador de béisbol cósmico que arroja pequeñas partículas de luz hacia nosotros. Nos han enseñado en la escuela que esa luz tarda 8 minutos en llegar a la Tierra y en nuestra cabeza construimos una película de ese viaje. Visualizamos al fotón saliendo de la superficie solar, cruzando el vacío, saludando a Mercurio, pasando de largo por Venus y finalmente chocando contra nuestra atmósfera. Creemos que la luz experimenta ese viaje. Creemos que la velocidad de la luz es simplemente un número muy alto en el velocímetro, el límite máximo permitido en la autopista del universo. Tratamos a la luz como si fuera simplemente materia que ha ido al gimnasio. Creemos que la única diferencia entre una piedra lanzada al lago y un rayo de luz es la potencia del lanzamiento. Asumimos que el espacio y el tiempo son un escenario fijo, un teatro vacío y estático, donde los actores entran y salen. Y en ese escenario, la luz es solo el actor más rápido del elenco. Es una idea cómoda, es una idea que tiene sentido para nuestros cerebros de primate que evolucionaron para calcular el salto de una rama a otra. Definimos velocidad como la distancia dividida por el tiempo. Es la ecuación que gobierna nuestras vidas. Así que asumimos con total arrogancia que la luz obedece a esa misma regla. Creemos que la luz viaja, pero esa comodidad, esa sensación de que entendemos lo que está pasando, es en realidad una venda en los ojos que nos impide ver la verdadera extrañeza de la naturaleza. Vamos a poner a prueba esa intuición cómoda con un experimento mental, algo que cualquiera de nosotros podría imaginar en una tarde aburrida. Imagina que vas conduciendo por una autopista a 100 km/h. Si un coche te adelanta a 110, tú no lo ves pasar a toda velocidad. Desde tu ventanilla lo ves deslizarse suavemente hacia adelante a solo 10 km/h. Las velocidades se restan. Es aritmética de primaria, es sentido común. Ahora, imagina que en lugar de un coche, lo que intentas perseguir es un rayo de luz. Enciendes una linterna hacia adelante y pisas el acelerador. Digamos que construyes una máquina imposible capaz de viajar al 99% de la velocidad de la luz. Estás rozando el límite, estás prácticamente respirándole en la nuca a ese rayo de luz. La lógica clásica, la lógica de la pelota de béisbol te grita lo que deberías ver. Deberías ver la luz moviéndose perezosamente delante de ti, apenas adelantándote como ese coche en la autopista. Deberías ver la luz casi congelada, una onda oscilando en cámara lenta que casi podrías tocar con la mano. Pero aquí es donde el universo nos da una bofetada en la cara. Aquí aparece la grieta en el cristal de la realidad. Si haces el experimento, miras por la ventanilla y mides la velocidad de ese rayo de luz, no va lento. Se aleja de ti a 300,000 kilómetros por segundo, exactamente la misma velocidad que si estuvieras parado en el arcén. Piénsalo bien porque es absurdo. Has puesto toda esa energía en acelerar. Estás viajando a una velocidad inimaginable y sin embargo la luz te ignora por completo.
No has recortado ni un solo metro por segundo de diferencia. Es como correr hacia el horizonte. No importa cuánto corras, nunca estás más cerca. Si corres hacia una pelota de tenis que te lanzan, el impacto es más fuerte porque las velocidades se suman. Pero si corres hacia una linterna, la luz te golpea a la misma velocidad siempre. No importa si vas hacia ella o huyes de ella. Esto es una violación flagrante de todo lo que creíamos saber sobre el movimiento. Si la velocidad de la luz es la misma para mí que estoy quieto y para ti que vas a velocidades cósmicas, entonces la velocidad no puede ser lo que pensábamos. Algo más, algo mucho más fundamental tiene que estar cediendo para que esa cifra se mantenga constante. La luz no está jugando bajo nuestras reglas. A finales del siglo XXI, la arrogancia de los físicos era casi palpable. Creíamos que el edificio de la ciencia estaba terminado. Teníamos las leyes de Newton gobernando el movimiento de los planetas y las manzanas con una precisión de relojería. El universo era una máquina predecible. Todo tenía su lugar. Solo faltaba ajustar algunos tornillos, limpiar el polvo de algunas esquinas, pero en una de esas esquinas oscuras, James Clerk Maxwell estaba jugando con la electricidad y el magnetismo. Y cuando unió las piezas del rompecabezas, sus ecuaciones escupieron un número fijo, inalterable, para la velocidad de las ondas electromagnéticas, la velocidad de la luz. El problema era que la ecuación no decía velocidad respecto a la fuente ni velocidad respecto al aire, solo decía esta es la velocidad. Y eso aterrorizó a todo el mundo. Era como decir que un coche va a 100 kilómetros por hora, pero sin decir respecto a qué carretera. Para salvar la cordura, los científicos de la época se inventaron un fantasma, lo llamaron el éter. Imaginaron que todo el universo estaba lleno de una sustancia invisible, un fluido estacionario por el que la luz nadaba. Si eso existía, podríamos medir nuestra velocidad respecto a ese éter. Podríamos salvar las leyes de Newton. Los mejores experimentadores construyeron los aparatos más sensibles de la historia para detectar el viento de ese éter mientras la Tierra giraba. Esperaban ver variaciones, esperaban ver a la luz comportarse normalmente. El resultado, nada, silencio absoluto. La naturaleza se rió en su cara. No había viento, no había éter. La luz viajaba igual en todas direcciones, sin importar cómo se moviera la Tierra. Era una catástrofe intelectual. Las leyes de la mecánica y las leyes del electromagnetismo estaban en guerra total. Una decía que las velocidades se suman, la otra decía que no. Mientras los viejos profesores intentaban poner parches matemáticos para forzar a la realidad a tener sentido, un joven desconocido trabajaba en una oficina de patentes en Berna. No tenía laboratorio, no tenía credenciales académicas prestigiosas, pero tenía la audacia de hacer la pregunta que nadie más se atrevía a formular. En lugar de intentar arreglar la luz para que encajara en nuestra comprensión del mundo, él decidió que tal vez era nuestra comprensión del mundo la que estaba rota. Lo que Einstein propuso fue un acto de vandalismo intelectual. Mientras todos intentaban proteger el concepto clásico de tiempo y espacio, él decidió sacrificarlo. Su descubrimiento no fue encontrar una nueva partícula ni una nueva fuerza. Su descubrimiento fue una idea aterradora, la velocidad de la luz. Esa cifra c no es una propiedad de la luz, es una propiedad del espacio-tiempo mismo. La luz es simplemente la única cosa que no tiene masa y por lo tanto la única cosa obligada a viajar a la velocidad máxima permitida por la estructura del universo. Pero aquí es donde la cabeza nos empieza a dar vueltas. Piensa en la ecuación más simple del mundo. Velocidad es igual a espacio dividido por tiempo. Tienes 3 variables. En el mundo de Newton, en nuestro mundo diario, el espacio y el tiempo son sagrados, son inmutables. 1 metro es 1 metro en la Tierra y en Júpiter. 1 segundo es 1 segundo para ti y para mí. Son las rocas sólidas sobre las que construimos la realidad. Si el espacio y el tiempo son fijos, entonces la velocidad es la variable que puede cambiar libremente. Einstein miró esa ecuación y le dio la vuelta al tablero. Dijo, no, la velocidad de la causalidad, la velocidad de la luz, esa es la roca sólida, esa es la constante innegociable del universo. Y si la velocidad no puede cambiar, entonces las otras 2 variables deben hacerlo,
para que las matemáticas funcionen, para que yo vea ese rayo de luz alejarse a la misma velocidad incluso cuando lo persigo. El universo tiene que hacer trampa. El universo tiene que conspirar para alterar mis instrumentos de medición. El descubrimiento fue que el espacio se puede comprimir y el tiempo se puede estirar. Para que la velocidad de la luz se mantenga constante, la realidad misma se deforma. Descubrimos que vivimos en un universo hecho de chicle, no de diamante. Si te mueves rápido, tu reloj hace tic-tac más lento que el mío. Si te mueves rápido, te vuelves más plano en la dirección del movimiento. No es una ilusión óptica, no es un truco mecánico, es real. El ahora deja de ser universal. Tu ahora y mi ahora ya no coinciden. El descubrimiento fue que no existe un reloj maestro para el universo. Cada objeto lleva su propia burbuja de tiempo y esa burbuja se deforma según cómo se mueve. La luz no se adaptaba a nosotros. Nosotros y nuestro tiempo nos adaptábamos para mantener constante a la luz. Hasta ahora hemos hablado de espacio y tiempo como si fueran dos escenarios distintos que a veces se tocan, pero la realidad es mucho más extraña. No vivimos en el espacio y en el tiempo. Vivimos en una sola entidad, en un solo bloque de 4 dimensiones que llamamos espacio-tiempo. Y aquí viene el giro que hace que todo encaje, la pieza maestra que nos faltaba. Existe una ley oculta, una regla inflexible escrita en el código base de la naturaleza que dice lo siguiente: todo lo que existe en el universo, absolutamente todo, se mueve siempre a la velocidad de la luz a través del espacio-tiempo. Sé lo que estás pensando que eso es imposible. Me dirás, Richard, estoy sentado en mi sofá, mi velocidad es 0 y tendrías razón si solo miraras el espacio. Pero recuerda que ahora jugamos con 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha y futuro. Imagina que tu existencia es un coche de carreras en una pista infinita, pero este coche tiene un defecto de fábrica muy particular. El pedal del acelerador está soldado al fondo. El motor siempre, sin excepción, está rugiendo a máxima potencia. Tu velocímetro está clavado en 300,000 kilómetros por segundo. No tienes frenos, no puedes ir más despacio. La única libertad que tienes, el único control que te permite el universo, es girar el volante. Puedes decidir hacia dónde diriges esa velocidad inmensa. Puedes apuntar hacia el espacio o puedes apuntar hacia el tiempo. Ahora mismo, mientras estás quieto leyendo esto, estás dedicando toda esa velocidad, el 100% de tu potencia, a viajar directamente hacia el mañana. Estás atravesando el tiempo a la velocidad de la luz. Envejeces a la velocidad de la luz. Pasas de este segundo al siguiente a la velocidad máxima permitida por el universo. Por eso sientes que estás quieto en el espacio, porque estás usando todos tus recursos de movimiento para correr hacia el futuro. Pero ¿qué pasa si decides levantarte y caminar? Para moverte por el espacio tienes que girar el volante. Tienes que cambiar de dirección en este mapa de 4 dimensiones. Pero como tu velocidad total es fija y no puede aumentar, si quieres ganar velocidad en el espacio, estás obligado a robarla de tu velocidad en el tiempo. Es un juego de suma cero, un intercambio estricto. Piénsalo como una balanza perfecta. Tu movimiento a través del espacio más tu movimiento a través del tiempo siempre suman exactamente lo mismo, la velocidad de la luz. Si te mueves muy rápido por el espacio, tu movimiento a través del tiempo tiene que disminuir obligatoriamente para que la suma cuadre. No es que el tiempo se sienta más lento psicológicamente, es que físicamente estás viajando más despacio hacia el futuro. Si te subes a un cohete y viajas a una velocidad vertiginosa por el espacio, has girado el volante casi por completo. Hemos dicho que tú, por tener masa, por tener un cuerpo pesado hecho de átomos, estás obligado a viajar mayoritariamente hacia el futuro. La masa actúa como una ancla gigantesca. Es como una resistencia aerodinámica que te impide girar el volante del todo. Tu propia sustancia te ata al tiempo, te obliga a experimentar la espera, la duración, el envejecimiento. Estás condenado a vivir el universo segundo a segundo, pero la luz es diferente. La luz es la única cosa en el universo que viaja ligera de equipaje. No tiene masa, no pesa nada, es energía pura, liberada de la tiranía de la inercia. Y como no tiene nada que la anclea
a la dimensión temporal. La luz gira el volante 90O, gira el volante hasta el tope absoluto. La luz decide gastar cada gramo de su existencia, cada fracción de su capacidad de movimiento únicamente en el espacio. No se guarda nada para el tiempo, y eso significa algo que desafía nuestra imaginación. Para un rayo de luz, el tiempo no pasa. El reloj de un fotón no hace tic-tac. Está congelado en un eterno mediodía. Quiero que intentes visualizar esto porque es la idea más alucinante que te vas a llevar hoy a la cama. Imagina que esta noche sales al jardín y miras hacia la galaxia de Andrómeda. Es una mancha borrosa en el cielo. La luz que golpea tu retina ha estado viajando por el vacío intergaláctico durante 2,5 millones de años. Desde nuestra perspectiva humana, esa luz es antigua. Salió de su estrella cuando nuestros antepasados ni siquiera eran humanos, cuando apenas empezábamos a tallar piedras en África. Durante todo ese tiempo inabarcable, imperios han surgido y caído, los continentes se han movido, las especies se han extinguido. Para nosotros ha sido un viaje épico y larguísimo, pero ahora hagamos lo imposible, cambiemos de cámara, pongámonos en la piel de ese fotón de luz que acaba de llegar a tu ojo, preguntémosle cómo fue el viaje, preguntémosle qué hizo durante esos 2,5 millones de años de soledad en el vacío. Si el fotón pudiera hablar, te miraría confundido y te diría, ¿qué viaje? ¿Qué tiempo? Yo acabo de nacer. Para la luz no hubo espera, para la luz no hubo distancia. En el momento en que giras todo tu movimiento hacia el espacio, el tiempo se detiene, pero sucede algo más. El espacio se contrae. A la velocidad de la luz, la distancia entre el punto de partida y el punto de llegada se reduce a cero, literalmente cero. Para ese rayo de luz, el nacimiento en la estrella de Andrómeda y la muerte en tu retina en la Tierra son el mismo instante, son el mismo evento, no hay intervalo. El fotón toca la estrella y te toca a ti simultáneamente. Desde su punto de vista no ha cruzado el universo. El universo se ha plegado para que la salida y la meta se besen. Esta es la nueva forma correcta de ver el universo. La luz no se mueve de un sitio a otro gastando tiempo. La luz es una conexión instantánea entre dos puntos del espacio-tiempo. Es un hilo que cose la realidad sin experimentar separación. Lo que nosotros desde fuera medimos como velocidad de la luz es simplemente la manifestación de cómo se ve la instantaneidad desde la perspectiva de alguien que está atrapado en el tiempo, como tú y como yo. Vemos un retardo porque nosotros somos lentos, porque nosotros vivimos en la cámara lenta del tiempo. Pero para la luz, el universo no es un lugar vasto y vacío que hay que recorrer. Para la luz todo está aquí y todo es ahora. La luz no experimenta el universo, la luz conecta el universo. Y esa cifra, esos 300,000 kilómetros por segundo, no es la velocidad a la que corre la luz, es la tasa de cambio entre el espacio y el tiempo. Es el factor de conversión que nos dice cuántos metros de espacio equivalen a un segundo de tiempo. No es un límite de velocidad para el tráfico, es la estructura misma de la carretera. Si aceptamos esto, si aceptamos que la luz es una conexión instantánea para sí misma, pero una transmisión lenta para nosotros, entonces tenemos que aceptar una consecuencia que cambia nuestra relación con el cosmos. Estamos irremediablemente solos en nuestra propia burbuja de tiempo. Vivimos atrapados en una demora perpetua. Cuando miras el universo, nunca jamás estás viendo la realidad tal como es. Estás viendo la realidad tal como fue. El cielo nocturno no es un techo lleno de luces, es un museo arqueológico, es un libro de historia proyectado sobre una cúpula negra. Esa estrella roja que ves ahí arriba podría haber explotado hace 500 años, podría haber dejado de existir, pero tú sigues orbitando su fantasma, sigues pidiendo deseos a un cadáver estelar. Y esos dos momentos solo se pueden conectar a través de la velocidad de la luz. Piénsalo de esta manera, la velocidad de la luz actúa como el árbitro supremo de la causalidad. Es la regla que impide que todo suceda a la vez. Si la luz fuera infinitamente rápida, si la información viajara instantáneamente, todas las causas y todos los efectos se amontonarían. Podrías ver el final de la película antes de que empezara. El universo sería un caos de eventos desordenados, pero gracias a que existe este límite, gracias a que existe esta lentitud
desde nuestra perspectiva, el universo tiene una estructura narrativa. Hay un antes y un después. La velocidad de la luz es el pegamento que mantiene la historia del universo coherente, separa los eventos, nos protege de las paradojas, nos aísla en pequeñas islas de causalidad para que la realidad no se rompa. Pero hay algo aún más inquietante. Si el espacio y el tiempo son un solo bloque, y si diferentes observadores pueden cortar ese bloque en diferentes ángulos dependiendo de su velocidad, eso sugiere que la distinción entre pasado, presente y futuro es, como dijo el propio Einstein, una ilusión obstinadamente persistente. Si alguien se mueve a una velocidad diferente a la tuya, su ahora puede incluir cosas que para ti son el futuro o cosas que para ti son el pasado. Imagina una barra de pan. Tú cortas tu rebanada de ahora recta, pero un alienígena viajando rápido corta su rebanada en diagonal. En su rebanada de ahora puede que tu bisnieto ya haya nacido. En su rebanada puede que tu abuelo siga vivo. La verdadera pregunta que empieza a quemarnos en la mente es, ¿por qué existe un límite? ¿Por qué el universo no es instantáneo? ¿Por qué la realidad tiene una velocidad de carga? Si lo piensas bien, esto nos deja ante una paradoja que roza lo espiritual. Solemos pensar en la velocidad de la luz como una barrera, como una cárcel que nos impide explorar las estrellas. Nos frustra saber que incluso con la nave más rápida e imaginable, tardaríamos vidas enteras en cruzar nuestra propia galaxia. Nos sentimos atrapados en una isla solitaria en medio de un océano inabarcable de vacío. Vemos ese límite de 300.000 kilómetros por segundo como un defecto de fábrica del cosmos. Una restricción molesta, pero míralo de otra forma, cambia la perspectiva. Ese límite no es una jaula, es el protector de tu existencia, es el garante de tu individualidad. Si la velocidad de la luz fuera infinita, si la causalidad fuera instantánea, la separación entre tú y yo o entre causa y efecto colapsaría. Si yo pudiera agitar un palo aquí y el otro extremo se moviera instantáneamente a luz de distancia, significaría que el espacio es perfectamente rígido, significaría que todo está conectado de forma absoluta e inmediata. En un universo así, todo sucedería a la vez. El Big Bang y el final de los tiempos ocurrirían en el mismo parpadeo. No habría historia, no habría evolución, no habría proceso. La existencia de este límite, la existencia de esta lentitud cósmica es lo que permite que las cosas sucedan en orden, es lo que permite que haya un antes que prepare el terreno para un después. La velocidad de la luz es la velocidad de la consecuencia, es el ritmo al que la realidad teje la trama de nuestras vidas. Nos da permiso para existir como entidades separadas con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios momentos. Esa demora es el espacio que la física nos regala para respirar, para pensar, para ser. Y hay algo más profundo sobre la naturaleza de la materia y la luz. Piensa en la envidia que en el fondo sentimos hacia la luz. Nosotros, criaturas hechas de átomos, criaturas pesadas, estamos condenados a experimentar el paso del tiempo. Estamos hechos de cosas que envejecen, que se desgastan, que olvidan. Pagamos un impuesto de existencia a cada segundo para tener cuerpo, para tener masa, para poder tocar y sentir. Tenemos que sacrificar la eternidad. Estamos atados al reloj. La luz, en cambio, es la renuncia absoluta. La luz no tiene cuerpo, no tiene masa, no tiene identidad, y a cambio de esa renuncia obtiene la inmortalidad. El fotón no envejece, el fotón no cambia. Es el testigo perfecto y eterno. La misma luz que nació en el fuego del Big Bang sigue viajando hoy por el universo, tan joven y fresca como el día en que fue creada, llevando consigo la memoria del inicio de todo. Esto nos revela una dualidad fascinante en el corazón de la realidad. El universo parece estar dividido en dos castas. Por un lado, la materia, nosotros, las estrellas, los planetas, atrapados en el tiempo, cambiando, viviendo, muriendo. Y por otro lado, la luz, la mensajera, la red, que lo conecta todo, viviendo fuera del tiempo, eterna e inmutable. Nosotros vivimos en la historia. La luz es la historia y esa conexión entre nosotros y la luz
es lo único que nos permite trascender nuestra prisión temporal. Cuando miras a las estrellas, estás haciendo algo mágico. Tu ojo, un órgano biológico hecho de materia perecedera, está interceptando un pedazo de eternidad. Estás permitiendo que un fotón que ha viajado sin tiempo termine su viaje en tu conciencia. En ese instante de observación, tu ahora efímero se fusiona con el siempre sí de la luz. La velocidad de la luz no es una cifra, es la frontera entre lo que cambia y lo que permanece. Es el recordatorio constante de que aunque estamos hechos de polvo de estrellas atrapado en el tiempo, somos capaces de percibir lo eterno. Somos lo efímero contemplando lo infinito. Y quizás, solo quizás, esa sea la razón de ser de todo este mecanismo de relojería cósmica, que el universo necesita observadores atrapados en el tiempo para poder admirar su propia belleza atemporal. Así que la próxima vez que te encuentres caminando bajo una farola en una calle solitaria, o la próxima vez que levantes la vista hacia la inmensidad estrellada de una noche de verano, quiero que recuerdes esto. No estás viendo cosas moverse rápido, no estás viendo partículas corriendo una carrera contra el reloj. Lo que estás viendo es mucho más profundo. Estás presenciando la estructura desnuda de la realidad. Hemos vivido toda nuestra vida engañados por nuestra propia escala. Como somos pequeños y lentos, creíamos que la velocidad de la luz era una barrera, un muro que nos impedía llegar a las estrellas. Pero ahora sabes la verdad. Esa velocidad no es un límite para impedirnos salir. Es el pegamento que impide que el universo se desmorone. Es la regla sagrada que separa la causa del efecto, que evita que todo suceda a la vez, que nos regala el privilegio de tener un pasado, un presente y un futuro. Piensa en la ironía de nuestra existencia. Pasamos la vida obsesionados con tener más tiempo. Queremos vivir más años. Queremos que los momentos buenos duren para siempre. Y sin embargo, envidiamos a la luz por su velocidad. Pero la luz, en su infinita rapidez, ha tenido que pagar el precio definitivo. Para ella no hay tiempo. La luz lo ve todo, conecta todo. Está en todas partes, pero no puede experimentar nada. La velocidad de la luz, esa cifra de 300,000 kilómetros por segundo, no es una velocidad de desplazamiento, es la velocidad de la realidad, es la velocidad de la conexión, es el recordatorio constante de que vivimos en un universo que no es instantáneo, un universo que requiere paciencia, un universo que se toma su tiempo para contarnos su historia. La luz no se mueve a través del espacio. La luz es el hilo que sé el espacio. La luz no viaja a través del tiempo. La luz es la frontera del tiempo. Y tú no eres un observador pasivo en un escenario estático. Eres una máquina de viajar hacia el futuro, navegando por un océano de 4 dimensiones, surfeando la ola del tiempo, mientras la luz ilumina tu camino manteniéndose eternamente joven. Quizás al final la lección más importante que nos enseña la relatividad no es sobre física, sino sobre la vida. Nos enseña que la forma en que vemos el mundo depende enteramente de cómo nos movemos a través de él. Nos enseña que tu ahora es tuyo y de nadie más. Y nos enseña que aunque estemos hechos de materia efímera, tenemos la capacidad de comprender las leyes eternas. La luz no se mueve, el universo no es un lugar, el tiempo no es un reloj. Y tú eres mucho más que un cuerpo ocupando espacio. Eres el universo experimentándose a sí mismo un segundo a la vez. Y esa simple idea lo cambia todo.